Mateo 6:13. Dios les bendiga, que bueno que ya están aquí. Gloria a Dios. Vamos a darle lectura a este pasaje, Mateo 6:13. ¿Lo tienen? Vamos para que todos lo tengan. Amén. Dice la palabra del Señor de la siguiente manera: y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino y el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. Gloria a Dios. Padre, en el nombre de Jesús, una vez más nos acercamos a tu presencia, Dios, dándote a ti la gloria, la honra, toda nuestra adoración y alabanza, Señor, a ti te las damos. Tú eres digno, Dios, y queremos suplicarte que tu Espíritu Santo traiga una palabra de vida eterna en nuestros corazones, Señor, que podamos aprender, que podamos discernir tu palabra, Señor, y que seamos edificados en ella y por ella, Padre, en el nombre de Jesús. Que tu Espíritu Santo llene este lugar, que limpies, Padre Celestial, este lugar de toda contaminación, Señor. Reprendemos todo espíritu de las tinieblas en el nombre de Jesús. Reprendemos todo adormecimiento, reprendemos toda somnolencia, reprendemos toda brujería, toda hechicería, toda obra de las tinieblas que se quiera levantar sobre esta congregación o contra esta congregación. Y te pedimos, Padre, en el nombre de Jesús, que sea tu Espíritu Santo, Señor, sobre nuestras vidas, llenándolo todo, en todo momento, en todo tiempo, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. ¿Pueden sentarse, mis hermanos? Gloria al nombre de Jesús. ¿Qué se acuerdan de lo que vimos la semana pasada, mis hermanos? Qué sincero, hermano. Sí, no sé si felicitarlo por su sinceridad o ponerme a llorar por... A ver, que estuvimos viendo. Por eso es bueno traerse sus apuntes o traerse su manual, aunque el manual ese que tienen no esté completo. Es que andaba pensando más en la tragaroca, ¿no? Anda pensando más en el trabajo que estamos haciendo allá arriba. Ok. Dios te bendiga, hermano. Dijimos que debemos orar según la voluntad del Señor. Oh, es cierto, yo me adelanté aquí en la cita. Es el versículo 12, ¿verdad? Donde nos quedamos: perdónanos nuestras deudas como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Ahí nos quedamos la semana pasada, es cierto. Me fui un versículo más adelante. Ok, estamos en el versículo 12. Ok, retomamos entonces. Perdónanos nuestras deudas como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Esta es una parte bien importante, hermanos, del Padre Nuestro, recordando que estamos viendo el Sermón del Monte que Jesús enseñó, lo que también se conoce como las bienaventuranzas, que no es solamente un capítulo de la Biblia, sino que abarca el capítulo 5, el capítulo 6 y todo el capítulo 7. ¿Sí? Ok, entonces ahorita estamos en cómo adora el cristiano. Ya vimos cómo es el cristiano, ahora estamos en cómo adora el cristiano, y parte de la adoración a Dios tiene que ver con la oración. ¿Estamos? Ok, parte de la oración, o en la oración el Señor Jesucristo enseñó a sus discípulos a orar lo que se ha conocido como el Padre Nuestro, que ya lo hemos venido analizando en lecciones anteriores. Entonces, perdónanos nuestras deudas. La confesión de pecado, hermanos, es un elemento muy importante en la oración del creyente. Y escucha lo que estoy diciendo. ¿En la oración de quién? Del creyente. Nuestro pecado, hermanos, nos aleja de Dios. Y por eso debemos confesar nuestro pecado, arrepentirnos de él y buscar el perdón de Dios. ¿Qué significa arrepentirse de pecado? No volverlo a hacer, apartarse de él, ¿sí? Si yo veo que mi vida tiende a ciertas clases de pecado, lo que tengo que hacer es evitar
lo que me lleve a ese tipo de pecado. ¿Sí me explico? Específicamente, ¿por qué? Ahora, debo tener cuidado no solamente de aquello que me arrastre a ese tipo de pecado, sino que debo de tener cuidado de otros factores que muy probablemente no me arrastrarían a ese pecado, pero que me pueden llevar a otros si me descuido. No sé si me estoy explicando. Realmente, hermanos, el abanico que Satanás usa, cuando yo trabajaba en la tienda de pinturas, teníamos lo que se llama el abanico de colores, que era una paleta con como 6 colores diferentes. En cada hoja traía como 6 colorcitos diferentes, 6 muestras, y eran como 300 o 400 hojas. Entonces el abanico era muy extenso. ¿Me explico? Satanás tiene un abanico muy extenso de cosas que nos pueden hacer tropezar, de cosas que nos pueden hacer caer. Entonces, por eso el creyente necesita estar siempre alerta, siempre pendiente de su vida espiritual. Y una vez que hemos entendido que pecamos en algo, que a lo mejor no es aquello en lo que siempre pudiéramos decir es mi pata de palo, pero a lo mejor, no sé, Dios no lo quiere, fuimos arrastrados a otra forma de pecado. Tenemos que estar alertas en eso y pedir perdón a Dios, buscar el perdón de Dios por eso y tratar de no volver a caer en lo mismo, ¿sí? Ahora, se debe orar con respecto a los pecados con la disposición, según el versículo 12, de perdonar las ofensas de los demás. Dice la palabra en el versículo 12, perdónanos nuestras deudas, y ahí hay una palabrita después de la coma. ¿Cómo? ¿Cómo? Aquí, hermanos, cabe preguntar, ¿cómo? ¿Cómo perdonamos a nuestros deudores? ¿Cómo perdonamos a los que nos ofenden? ¿Cómo perdonamos a aquellos que nos han lastimado, que nos han herido? ¿Cómo? Aquí más bien va como pregunta para nosotros. Yo, ¿cómo perdono? ¿Sí lo explico? Porque, hermanos, miren, es muy importante que entendamos que el cómo no es igual al por qué. ¿Me explico? O sea, yo no puedo venir delante de Dios y decirle, perdona mis pecados porque yo perdono. No, esa es tu obligación. Esa es nuestra responsabilidad como creyentes, como seguidores de Jesucristo. Jesucristo nos perdonó a nosotros estando en la cruz del Calvario. Y Él dijo, perdónalos, Padre, porque no saben lo que hacen. ¿Qué mayor muestra de perdón de Jesús hacia nosotros que estando en la cruz, por nuestras culpas, por nuestras transgresiones, Él fue escupido, Él fue azotado? Bueno, ya la historia la sabemos, la conocemos todos. Y a pesar de todo eso, Él dice, perdónalos, Padre. La mujer adúltera, hermanos. Yo le pregunto esto a usted. Jesús, bueno, primero de esta forma, la mujer adúltera, si de verdad fue tomada en el acto de adulterio, que yo me imagino que sí, puesto que Jesús le dice, ni yo te condeno. Pero si la mujer fue tomada en el acto de adulterio, ¿contra quién pecó? Aparte de su esposo. Contra Dios, en primera instancia contra Dios. ¿Sí? Ahora pregunto, ¿Jesús era Dios? Sí. Y Jesús le dice, ni yo te condeno. O sea, ni yo, que tengo el poder, que tengo la autoridad, que tengo la jurisdicción para decirte eres pecador y te vas al infierno, ni yo te condeno. Entonces Jesús, en su calidad de Dios, en su calidad del soberano de los reyes de la tierra, del juez justo de toda la tierra, Él perdonó a esa mujer. ¿Me explico? Ahora, Él la perdonó por completo. Pastor, ahí dice también que los dos se veían apedreados. ¿Dónde estaba él? Ella alteró contra sí misma. ¿Qué pasó? Ajá. O sea, ¿cómo fue? Y luego, ¿dónde estaban los metiches otros que la agarraron en el adulterio? O sea, ¿cómo fue que la tomaron en adulterio? ¿En dónde estaban ellos? La están espiando. Ajá, ¿la sigue o qué? Bueno, el asunto aquí es este. Jesús hubiera emitido un juicio muy injusto si no hubiera sido presentado el otro ahí. ¿Sí me explico? Pero aquí el punto no es ese, aquí el punto es, ¿qué es lo que Jesús hace con esa mujer? Porque Jesús podía haber dicho, ¿saben qué? Pues apedrean y tráiganse al otro también. O sea, justicia para los dos. ¿Me explico? Pero Jesús
en su calidad de juez justo, Él perdona a esa mujer. Y Él era el único que tenía la autoridad y el poder para hacerlo. ¿Por qué? Porque Él sabía que Él iba a pagar por sus pecados, de todas maneras. Él puede decir, no, perdónenla o condénenla. Ahora, aquí el asunto es este. Repito, es muy importante que entendamos que el cómo no es igual a un por qué. ¿Sí? Es decir, la manera no es igual a la razón. Notemos que el perdón de Dios no está condicionado a la mera acción de perdonar los pecados u ofensas sufridas, sino a la calidad del perdón que otorgamos. Te perdono, pero a la primera que me hagas. Te perdono, pero no se me olvida. Te perdono, pero vas a ver. Fíjense cómo dice el versículo: perdónanos, versículo 12, nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Entonces aquí cobra sentido esta pregunta: ¿cómo perdonas? ¿Cómo perdonas? O sea, ¿cómo es la clase o de qué calidad es el perdón que tú entregas, que tú ofreces? Muchos son así nomás de aquí, de labios. Ajá. Ahora, hay algo muy importante también, hermano. Miren, la confianza no puede ser la misma, tal vez. O sea, yo puedo ofender a alguien y ese alguien me puede perdonar, pero a lo mejor ese alguien no va a volver a confiar en mí tan fácilmente como en un tiempo pasado. A lo mejor pasan años y vuelve a confiar. A lo mejor pasan años y ya no confía. Pero no es lo mismo dejar de confiar en alguien a guardarle rencor a alguien. ¿Me estoy explicando? Ahora, esto es bien importante porque Jesús dijo: oísteis que fue dicho a los antiguos, no matarás. ¿Se acuerdan? Lo vimos en la clase de evangelismo. No matarás. Pero yo les digo, dijo Jesús. O sea, a los antiguos se les dijo una cosa, pero yo, en mi autoridad, yo les estoy diciendo otra cosa. Yo les digo que cualquiera que guarda rencor contra su hermano, cualquiera que aborrece a su hermano, es homicida. O sea, aquí la cosa va más grave. Aquí la cosa es más seria. ¿Cómo nosotros perdonamos a nuestros deudores? ¿Sí me estoy haciendo entender? Perdónanos nuestras deudas. Ahora, quizá usted me dirá: oye, hermano, a ver, yo sé y he entendido, porque la palabra sí lo dice, que la salvación, que el perdón de mis pecados no es por mis obras, es por fe en Jesucristo. Escuche lo que estamos diciendo. Jesús no le está enseñando a orar a gente extraña, le está enseñando a orar a su iglesia, a gente salva, a gente que ha recibido el perdón de Dios por sus pecados por medio de la fe. A nosotros nos está diciendo: si tú no perdonas, tu Padre no te va a perdonar. ¿O no dice eso la Biblia? Y perdónanos nuestras deudas como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Dice, y hay otro pasaje donde el Señor habla y dice: porque si no perdonáis a los hombres vuestras ofensas o sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Creo que es en el caso de los dos deudores, cuando un deudor le debía a su amo como 22 toneladas de plata y el otro le debía a él, creo que como 2 kilos. Sí, ahí mismo en Mateo. De hecho lo vamos a mencionar ahorita, aquí lo tengo más abajo. Ahora, el Señor Jesucristo es muy claro cuando habla de la necesidad y el deber de perdonar a los demás, si de verdad queremos recibir el perdón de nuestro Padre Celestial. Mateo 6:15 dice: mas no, si no perdonáis a los hombres sus ofensas, dice, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Aquí Jesús pone un énfasis, hermanos, en que el creyente debe de estar dispuesto a perdonar a los demás. En este punto, repito, alguien pudiera decir: es que somos perdonados por la fe, no por nuestras obras, no por lo que nosotros hagamos. Repito, está hablando a personas salvas, a personas convertidas, ¿sí? Si el creyente no perdona al ofensor arrepentido, y escuche lo que estoy diciendo, hermanos, también ese es otro detalle, al ofensor arrepentido. A veces hay gente que va a venir a pedirnos perdón. A veces hay gente que ni por aquí les va a pasar. Yo conozco una persona
que al principio de su ministerio lo acusaron de que se quedara a la mala con una iglesia, de que quería correr al pastor de la iglesia y que pues quería levantar a la iglesia en contra del pastor y cosas así. Usted sabe que a veces las iglesias más que iglesias parecen sindicatos o lavanderías. Y bueno, metieron a esta persona, la metieron en un problema hasta con los directivos, porque ya no lo querían reconocer a él como ministro, porque alguien se levantó a decir que esta persona quería quedarse con esa iglesia. Tiempo después, o ahí durante el mismo conflicto, esta persona se da cuenta de que eran los mismos pastores los que estaban hablando con la iglesia, diciéndoles que esta persona se quería quedar con la iglesia en la mano, los mismos pastores. Aquí la cosa es esta, hermanos. Esta persona terminó perdonando a los pastores y terminó perdonando a la persona que levantó el falso, ¿sí? Y terminó perdonándolos de tal manera que ahorita a la fecha él tiene buena relación con ellos. Tiene una buena relación con ellos. Pero ni la persona que lo metió en problemas, ni los pastores, ninguno de ellos se acordó de decirle: ¿sabes qué? Discúlpanos. Cuando vieron que todo era falso, que había sido un error, ninguno fue capaz de decirle: ¿sabes qué? Pues la regamos, perdónanos, no sé, hablar con la iglesia, decirle: ¿sabes qué? Miren, esta persona pues no hizo eso, no trató de hacer aquello, qué sé yo, una disculpa. Jamás. Y sin embargo, esta persona que les hablo, pues no guarda ningún rencor. O sea, gracias a Dios, afortunadamente para él, pudo perdonar. ¿Sí me explico? Sin que hubiera la necesidad de que la persona viniera a pedir perdón, o de que las personas vinieran a pedir perdón. Sin embargo, pues se ha visto un cambio de actitud en las personas hacia él. No sé si me explico. Entonces, no esperemos a que vengan y se nos pongan de rodillas enfrente de nosotros, ¿va? Para decirnos: perdóneme porque la regué. No, usted perdone, porque el que va a ser liberado va a ser usted, porque el que se va a librar de todo eso va a ser usted, el que va a ser sanado va a ser usted en primer lugar. Hermanos, les he testificado, y a mí me tocó trabajar en un puestecito de ropa, y en cierta ocasión pasó una mujer ahí en el mercado que se quemó. Pasó una mujer con un crucifijo como ese tamaño, hermanos. Yo creo que era de plomo, porque la mujer iba pero así, miren, cargando con el crucifijo en el cuello. Iba así doblada del cuello, donde apenas si lo podía. Era una mujer ya grande, una mujer de la tercera edad, o a lo mejor de la cuarta o quinta, sabrá Dios. Ya era una mujer grande, apenas podía con eso. Y a veces, hermanos, hay cristianos que no llevamos el crucifijo de plomo, pero llevamos las cargas de rencores pasados, de aflicciones pasadas, de cosas que pasaron hace mucho tiempo y que todavía nos lastiman, y no hemos sabido cómo dejarlas en manos de Dios, cómo descansarlas en Dios. Hoy es tiempo, hermanos, de que la iglesia aprenda a dejar esas cargas en Dios. ¿O no dijo eso Pedro? Echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Esas cargas, esas ansiedades que menciona Pedro, pueden ser rencores hacia el papá, hacia la mamá, hacia los hijos, hacia los padres, hacia el esposo, la esposa, hacia los suegros, las suegras, los cuñados, qué sé yo, los vecinos, los compañeros de trabajo, los compañeros de escuela. Hermanos, estamos en un mundo en el que siempre va a haber roces entre personas, siempre. En el trabajo, ¿no es cierto que de repente los que hemos estado sometidos o sujetos a un patrón que a veces nos han regañado sin razón, que nos han llamado la atención fuertemente, porque eso de regañar como que se oye muy infantil, pero que nos han llamado la atención fuertemente, ¿no es cierto? Y hay roces entre nosotros. Tenemos que aprender a soltar todo eso, hermanos, porque todo eso lo único que va a hacer es dañar nuestras vidas, es dañarnos a nosotros mismos. Y esto es algo, hermanos, que tenemos que evitar y que podemos evitar. ¿Cómo podemos evitarlo? Señor, aquí está este coraje, Señor. Aquí está. Yo no puedo con esto, Señor, llévatelo tú. Porque a veces, hermanos, hay enojos. Y no está mal enojarse. La Biblia dice: airaos, pero no pequéis. ¿Cuándo es cuando pecamos con ese enojo? Pues cuando
Cuando nos llegamos a la cama, dice la hermana. Ajá. Pero ¿cuándo es cuando pecamos? Dice. Cuando incluso tienes pensamientos malos sobre la persona que deseas que le pase algo malo. O cuando hablas de más, tratando el tema. Cuando hablas de más, cuando te lo llevas a la cama, cuando tienes pensamientos negativos hacia esa persona, ¿sí? Cuando si lo tuvieras enfrente lo agarrabas y, como dicen por ahí, le chapaleabas las babas, Todos ese tipo de detalles, hermanos, nos lleva a pecar. Ahora, el problema más allá, hermanos, de tener pensamientos, más allá de llevarlo a la cama y más allá de, ¿qué fue lo que dijiste tú? Hablar mal. Cuando lo guardamos. Cuando lo guardamos, hermanos. ¿Sabe por qué? Porque en un enojo podemos decir muchas cosas y ya pecamos. En un enojo podemos pensar muchas cosas y ya pecamos. En un enojo nos lo podemos llevar a la cama y estamos dándole vueltas y ya pecamos. Pero cuando lo guardamos, hermano, ¿sabe qué va a pasar? Dice la palabra de Dios que el hombre malo del mal tesoro de su corazón saca. ¿Sí o no? Y eso es algo, hermanos, que se convierte en un tesoro en el corazón. Y fíjese qué tesoro tan de plano. ¿Sí me estoy explicando? Por eso necesitamos soltarlo y dejarlo en manos del Señor. En esta parábola, hermanos, Jesús enseña que el perdón de Dios, aunque se otorga gratuitamente, permanece condicionado a la voluntad de la persona para perdonar a los demás. En otras palabras, se puede perder el perdón de Dios si mantenemos un corazón amargado que se niega a perdonar. Jesús lo dijo de esta manera: el que aborrece a su hermano es homicida. Y sabéis que ningún homicida tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Por favor, una pregunta. Dígame, hermano. Yo soporté, usted sabe la historia, a mi hermano muchos años. Yo le pedí perdón a él, diciéndole que creía que le hacía un bien, dándole vino y para comprar y todo. Le pedí perdón. Y lo perdono y todos los días le pido a Dios por él, por sus piernas, porque está enfermo. Pero ya no le tengo confianza, porque si nomás le digo qué bonitos ojos tiene, estoy bien. Sí, la confianza es algo que él tendría que esmerarse para alcanzarla otra vez. Por ejemplo, me lo topé, me conoce bastante, entonces me regalas una omeprazol y en la tarde me das otra, sí, me regresé, se las di, pero le hago seca. Y haces una oración por mí. Todos los días solo por ti, le pido a Dios por ti. Ahí nos vemos. Estoy bien, pastor. Bueno, ya en ese momento yo sí hubiera hablado por él, ¿verdad? Pero pues soy yo. En este caso es cada quien en particular. Aquí lo importante... Ya quería venir, no venía tan Ajá. Sí, aquí lo importante es qué es lo que hay en el corazón de usted. Eso es lo importante. Tristeza por él. Mire, mientras no haya enojo, rencor, o deseo de que se lo lleve el tren, no. O sea, mientras no haya nada de eso, mientras en su corazón esté el deseo de que Dios lo salve, que Dios tenga misericordia de él, que él se alivie de sus piernas, que él pueda estar bien. Ese es el amor, hermanos, el sentimiento que nos impulsa a buscar lo que consideramos que es el bien de la persona que amamos. ¿Sí me explico? O sea que en ese momento debí haberme parado ahí con él y orar. No, eso es lo que yo hubiera hecho, yo. Pero usted es usted. ¿Me explico? Usted es usted. O sea, yo en mi caso, a lo mejor yo sí me hubiera parado y hubiera orado por él, aunque sea una oración rápida y vámonos. Pero yo soy yo, usted es usted. Aquí lo importante no es si oró o no oró. Aquí lo importante es qué es lo que hay en su corazón para con él. ¿Me explico? Con eso es suficiente. O sea, aquí la cosa es que no haya rencor, que no haya semillas de odio. Acuérdense, hermanos, una cosa: hay cadenas y raíces de amargura. Les he platicado de cuando estábamos en la sierra, de aquella piedra que estaba del tamaño de un bocho, ¿se acuerdan? Para no entrar en mucho detalle con eso. ¿Sí se acuerdan? Sí. Entonces, es importante que nuestro corazón esté libre de todo eso. Y no lo vamos a lograr, hermanos, a menos de que aprendamos a perdonar. Porque si no aprendemos a perdonar, ese rencor,
ese enojo va a escalar y se va a hacer más grande. Por eso la Biblia habla de raíces. Porque a lo mejor usted no las ve las raíces, a menos de que ande por la niñez, ¿verdad? En los árboles que hay ahí. Pero las raíces usted no las va a ver, hermanos. Las raíces van hacia abajo. ¿Me explico? Las raíces van hacia abajo y crecen, y crecen, y crecen. Hay unos árboles, creo que están en Canadá, no me acuerdo muy bien no recuerdo el nombre de esos árboles, pero son unos árboles enormes, crecen, hermanos, pero altísimo, y tardan muchos años en crecer, igual que todos los árboles. Pero para cuando llegan a una cierta altura, hermanos, la raíz de ese árbol está al doble del tamaño de ese árbol. Y son unos árboles enormes, hermanos, altísimos. Pero las raíces no se extienden hacia los lados, son raíces que crecen hacia abajo. Y pueden llegar a crecer hasta 25 metros o más las raíces. O sea, estamos hablando, hermanos, de un crecimiento exponencial en las raíces. Y me llama la atención que la Biblia hable de raíces de amargura. Entonces ahí tenemos que tener cuidado. ¿Por qué, hermanos? Porque ¿para qué sirve la raíz del árbol? Sirve para varias cosas. ¿Quién me puede decir una? Para sostenerlo, para alimentarse, ¿sí? Para darle firmeza, sostenerlo. Por lo menos esos dos. Ok. ¿De qué nos va a alimentar la falta de perdón? ¿De qué se va a alimentar nuestro corazón? Si en nuestro corazón hay raíces de amargura. De amargura, de rencor, de odio. ¿Sí saben ustedes, científicamente comprobado, que una de las principales causas del cáncer es la falta de perdón? La primera es el cigarro. Pues yo no sé si la primera es el cigarro, pero sí sé que una de ellas es la falta de perdón, un corazón que no perdona. Yo no veo, hermanos, a veces no dice uno, pero ¿cómo una emoción puede llegar a eso? Dice la palabra del Señor. Interesante, ¿no les parece? Ok, vamos a ver qué dice Mateo 6, 14 al 15. Porque si no perdonáis a los hombres vuestras ofensas, porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Entonces aquí vemos cómo está condicionado. Hebreos 12:15. Dice, mirad bien, que no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por ella muchos sean contaminados. Decíamos, una de las funciones que tiene la raíz es sostener, evitar que se mueva. Y fíjense cómo dice aquí, mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia. Pablo dijo, he acabado la carrera. ¿Cómo podemos nosotros acabar una carrera si estamos anclados en un lugar? ¿Sí me explico? ¿Cómo podemos avanzar en la carrera de la fe si estamos anclados, enraizados en la amargura? De hecho es contagiosa, por eso dice la Biblia que no contaminéis, Ajá. para no contaminarnos. Así es, porque dice que mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por ella muchos sean contaminados. De hecho, aquí en Corintios 5:11 dice, mas yo os pedí que no os juntéis con ninguno que llamándose hermano fuere fornicario o avaro o idólatra o maldiciente o borracho o ladrón, ponerle a un comer. Un comer, dice. O sea, no tengas comunión con ellos. Las buenas, ¿cómo dicen? Las malas conversaciones. No habla de odiarlo, no habla de enemistarse, no habla de guardarle rencor o cosas, pero sí de guardarte. Guarda tu distancia.
Guarda tu distancia, guarda tu ¿Qué distancia. pasa cuando llueve y vas corriendo por la banqueta? Los carros pasan y avientan lo que las llantas agarran. Entonces, si quieres cuidarte, no te acerques tanto a la banqueta o a ese auto. El auto no es malo, ni el agua es malo, ni el loco se junto es malo. Pero sí no quieres aplicarte de lo que ellos tienen. Ajá. Ahora, en el caso del pecado, pues sí es malo y no queremos contaminarnos con eso, ¿verdad? Entonces hay que guardar la distancia. Ok. Notemos lo que dice el apóstol Pablo en la carta a los Efesios, capítulo 4, versículo 31 al 32. ¿Qué dice? Quítese de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería, maledicencia y toda malicia. Antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándonos unos a otros, como Dios también nos perdonó a vosotros en Cristo. Ok, si se fijan aquí lo que el apóstol Pablo nos está diciendo es que la amargura y el resentimiento son totalmente incompatibles con la profesión de fe del creyente. O sea, o eres creyente y perdonas, o no eres creyente y no perdonas. ¿Sí me explico? O sea, es incompatible una persona que dice ser cristiana y no perdona. En realidad el amor de Dios no se ha perfeccionado en él o en ella. ¿Me explico? Entonces, es necesario que entendamos esta verdad. Deben ser eliminadas de la vida, del corazón del Hijo de Dios. Todo ese tipo de cosas. Por eso dice, quítense de vosotros. ¿Cómo dice el texto? Quítese de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia. Quítese de vosotros, o sea, quítenla, deséchenla. ¿Qué dice ahí mismo? Versículos 22 al 24. Dice, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojado del viejo hombre, ¿Por qué? que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovados en el espíritu de vuestra mente, y vestidos del nuevo hombre, creado según en la justicia y santidad Según Dios, ¿no? de la verdad. Según Dios, ¿no? Ok, según Dios, creado según Dios, en la justicia y santidad de la verdad. Entonces, aquí nos invita a despojarnos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos de este mundo. ¿Qué pudiera ser un deseo engañoso de este mundo? Me la hiciste, pues me la pagas. Porque es un cuento de nunca acabar, hermanos. Eso es un cuento de nunca acabar. Ahora tú me la hiciste a mí, ahora tú me la pagas a mí. Y ahora tú a mí, pues ahora ahí te va. Pues hay ¿Sí? familias que están terminadas entre ellas. Ajá. Porque un joven mató a otro de otra familia y así se van exterminando. Porque Sí. los viven por aquí. ¿Sí? Conocimos a una persona que un hermano de él tuvo problemas con una persona de la entonces judicial, me parece, por una llave de agua en un terreno. Y total que esa persona mató al del otro terreno. Y luego uno de sus hermanos pues, quería vengarse. Al final dijo, no, hijo, yo voy a dejar que Dios arregle todas las cosas, que sea Dios el que obre, que Dios haga justicia. Pues nomás que yo creo que para él subió a hacer un cuchillo, porque siempre traía un cuchillo en la bolsa, y fue y navajeó a otra persona que ni siquiera tenía nada que ver con el otro, con otra persona. Total que ya se hizo ahí una de que no, que cuando yo lo vea, que cuando yo vea esto, y total que al último esta persona mejor se fue de la ciudad, del estado yo creo, y jamás se volvió a saber de él. Al final la mamá murió ahí, no sé si moriría sola la mamá de él. Pero eso es lo que sucede, hermanos, cuando no hay un verdadero despojo, o llamarlo, mejor dicho, autodespojo. O sea, despojarnos nosotros mismos de ese viejo hombre que está viciado. ¿Sí me explico? ¿Sí me hice entender con esto del perdón? Ok. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Versículo 13. Vamos a ver qué tanto le avanzamos a esto, porque esto sí está un poquito más larguito. Versículo 13. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Según nos lo dice Mateo,
Jesús nos dice que oremos al Padre para que no nos meta en tentación. Sin embargo, sabemos que Dios no nos va a tentar para que pequemos. La Biblia dice que el pecado no está en la naturaleza santa de Dios. Santiago 1:13, ¿qué dice? Fíjense cómo está ahí el asunto. Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie. ¿Por qué? Porque en Dios hay una naturaleza que es santa. En nosotros hay una naturaleza caída. Lo vamos a ver en el próximo estudio que vamos a tener, que es Doctrinas Básicas. En el próximo estudio, yo sé que para algunos a lo mejor van a decir, Doctrina Básica, pues ya pasamos por ahí desde hace 4 años. Pero si ya pasó por ahí, pues le hace bien recordarlo, y si no ha pasado, pues le hace bien saberlo, ¿verdad? Ok. El próximo estudio lo vamos a ver esto, pero el asunto es este, hermanos. Nosotros hoy necesitamos entender que Dios tiene una naturaleza santa. Nosotros tenemos una naturaleza caída, pecaminosa. Desde que Adán y Eva pecaron en el Edén, ellos nos heredaron esa naturaleza. No nos heredaron el pecado, nos heredaron la tendencia a pecar. No sé si me estoy explicando. Que de repente la gente dice, no, es que el pecado original que venimos cargando de generación en generación, lo que venimos cargando es una naturaleza caída que nos arrastra al pecado. Usted no va a ser condenado porque Adán y Eva comieron del fruto prohibido, usted va a ser condenado por sus propios pecados. ¿Sí o no? Bueno, pero ya no. Esperemos que ya no, ¿verdad? Confiamos en que el Señor nos ha perdonado. Ok, pero esa es la base, ¿me explico? Ese es el principio. La gente no es condenada por el pecado de otros, ni siquiera los padres por los hijos, ni los hijos por los padres, según nos lo dice Ezequiel. Ok, el gran deseo de Dios, el plan de Dios es hacernos santos porque Él es santo. ¿Qué dice 1 de Pedro 1:16? Ok, la palabra de Dios nos dice repetidamente que busquemos la justicia de Dios. Mateo 6:33. Mas buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. Romanos 10:3. ¿Qué dice Romanos 10:3? Porque ignorando la justicia de Dios y procurando establecer la vida propia, no quiero sujetado a la justicia de Dios. Entonces, aquí vemos que los hombres, la naturaleza caída del hombre, no busca a Dios. Lo vemos también en Romanos 3:10 al 12, 11, 12. Entonces, es importante que nosotros entendamos que tenemos que huir del pecado. Romanos 6, del 1 al 2, ¿qué dice? ¿Qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos con él? ¿Qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? ¿Saben que hubo un hombre en Rusia, que hay otro pasaje de la Biblia que dice donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia? Aquí lo mencioné en forma de pregunta. Pero en Rusia hubo un hombre que se llamaba Rasputín. Este hombre era un monje. Y este hombre malentendió estos pasajes y él dijo, no, pues si donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia, pues venga, y empezó, hermanos, a pecar de una forma tremenda este hombre. Y obviamente pues murió en pecado, ¿no? Pero el asunto aquí, hermanos, es que la Biblia nos dice que huyamos del pecado, no que nos mantengamos en él para que la gracia de Dios sea más grande. No funciona así. No funciona así. Primera de Timoteo 6, del 11 al 12, ¿qué dice? Del 11 al 12. Mas tú, oh hombre de Dios, huye de estas cosas y sigue la justicia, la piedad, la fe, el amor, la paciencia, la mansedumbre, pelea la buena batalla de la fe, echa mano de la vida eterna, a la cual asimismo fuiste llamado, habiendo hecho la buena profesión delante de muchos testigos. Ok, mas tú, hombre de Dios, hombre de fe, no sé, un cristiano, huye de estas cosas.
Y fíjense cómo dice ahí, echa mano de la vida eterna. ¿Qué es eso? Las promesas de Dios. Sí, pues acordarse de dónde nos rescató Dios o de hacia dónde vas. ¿Hacia dónde vas? Echa mano de la vida eterna. Acuérdate a dónde vas. No lo pierdas. Retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. A eso se refiere Pablo cuando dice echa mano de la vida eterna. Acuérdate de las promesas de Dios. Acuérdate de lo que Dios te prometió para tu propia eternidad. No pierdas eso, no lo pierdas de vista. Echa mano de la vida eterna. Recuerda que toda tu vida en esta tierra tiene un fin. En la eternidad será para siempre. O sea, es importante que nosotros sopesemos las cosas y veamos realmente qué nos conviene más. Un momento de felicidad placentera o de placer momentáneo o la eternidad en la presencia de Dios. ¿Qué vale más? Primero los Tesalonicenses 5:22, ¿qué dice? Absteneos de toda especie de mal. Absteneos de toda especie de mal. Ahora, fíjense, son 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 citas que acabamos de leer, que nos hablan de que huyamos del pecado, que no nos dejemos contaminar. Entonces, ¿por qué tendríamos que pedirle a Dios que se abstenga de hacer algo que Él no haría? O sea, si Dios no lo haría, de cualquier manera no lo haría, ¿por qué tengo yo que perder el tiempo diciéndole que no lo haga? ¿Sí me explico? Cuando nosotros le decimos a Dios, no nos metas en tentación, ya sabemos que Él no lo va a hacer, que Él no lo haría. Sí, yo creo que lo más correcto sería verlo como lo traducen otras versiones de la palabra. Por ejemplo, la Biblia Dios habla hoy, lo traduce, no nos expongas a la tentación. No nos expongas, o sea, no permitas que estemos cerca, ¿no? En la nueva traducción viviente dice, no permitas que cedamos ante la tentación, sino rescátanos del maligno. Esa es la nueva traducción viviente. Las versiones, nueva versión internacional y la Castilian lo traducen, no nos dejes caer en tentación, sino líbranos del maligno. No nos dejes caer, ¿sí? En la palabra, bueno, en la Biblia la versión la palabra y la versión la Biblia la palabra hispana y la palabra de Dios para todos lo traducen de esta manera, no nos dejes caer en tentación y líbranos del maligno. Entonces, creo, hermanos, que estas traducciones creo que están un poquito más correctas que nuestra traducción 60, que dice no nos metas en tentación, porque es algo que Dios no haría según su misma palabra. Él no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie. Por eso es conveniente a veces, hermano, revisar otras versiones, otras revisiones de la palabra. Es que ahí, hermano, está algo relacionado con la cultura, raíces de la forma como, por ejemplo, en Tabasco, cuando alguien se quiere pedir prestado, le dice, te presto 100 pesos. Cuando realmente te está pidiendo aquí 100 pesos. Sin embargo, allá, digo, porque hay gente de todas partes ahí en el hogar, gente del sur y cualquier cosa. Y una persona que me decía a otro compañero, te presto 100 pesos. No, ¿para qué quieres 100 pesos? Te presto 100 pesos. Y ya traigo 100 pesos para quiero. No, realmente lo que está diciendo es que si le prestas tú a él 100 pesos. O sea, lo contrario. Algo similar, como no lo metas en tentación. Obviamente no lo vamos a meter en tentación, pero es por decir, y no lo metas en tentación, sino líbranos. Sácanos, cuídanos de. Sí, cuídanos de no caer. Lo mismo tipo de traducción popular que se hace, o cuando te compras con gente de otros estados, de otro lugar, que realmente tú entiendes una cosa muy contraria, como no estás de pasión, que aquí dice que no cuenta a nadie, pero realmente esta persona le está diciendo que el gasto 100 pesos, pero no quería pedir prestado 100 pesos. Entonces, algo así similar ocurre.
no es que se contradiga esa persona o la cultura, sino simplemente su formación que trae. Su formación cultural. Es lo que pasa ahí en esa. No es que sea un error de traducción, sino que es la forma. No como error de traducción, sino como una revisión que alguien más hizo. O sea, acuérdense que estamos hablando de una Biblia que se escribió en hebreo, bueno, en este caso en arameo, ¿sí? Hebreo, arameo y griego. Entonces, aquí estamos hablando de una traducción del arameo que se tradujo al griego y que se tradujo al inglés y que se tradujo al español. Bueno, antes del inglés, después del griego, se tradujo al latín y luego del latín se tradujo al inglés. Entonces, Pastor, los indígenas, los rarámuris de la alta y pocos de la baja tarahumara hablan así. Por ejemplo, quieren que yo les llame una patrulla. Te voy a hablar una patrulla. Muchos cholos. Te voy a hablar. Así hablan. sí, lo que mencionaba, ¿ver? Sí, te doy agua. Como ya los conozco de hace 1000 años, te doy agua, sí, ahí te voy. ¿No tienes? No, tú no tienes. Así hablan ellos. Yo aquí lo entiendo podría decir de otra forma. O sea, como dice, y no nos metas en tentación. Podría referirse a lugares de la tentación, en lugares donde se manejan los lugares de perdición, podría decirse. Porque dice más adelante, malíbranos del mal. Ajá. Sí, y en todas las versiones dice malíbranos, o sea, en todas las versiones dice líbranos o antes líbranos. Porque no nos meten en los lugares de tentación, porque está guardando nuestros pasos y nuestros pensamientos. Ajá. Yo digo que esa es la oración de esta versión, ¿no? Pudiera ser por ahí. Aquí la cosa es que estemos agarrados de la mano de Dios. Que no nos suelte porque... Ok. ¿Estamos bien hasta aquí entonces? Ok. Nuestra oración a Dios para que no nos metas en tentación es una súplica para que Dios nos proteja. Así lo veo yo. Nos guíe en situaciones y circunstancias que pueden atraernos a acciones impías. Podemos leerlo como Jesús enseñándonos a orar para que Dios no permita que seamos tentados. No para que Él no nos meta en tentación, sino para que Él no permita que seamos tentados, que caigamos a la tentación. ¿Me explico? Porque sabemos que Dios es fiel para proporcionar una salida a la tentación, hermanos. Dios es fiel para eso, para socorrer a los que son tentados. Dice la palabra que Dios es poderoso también para eso. Si decidimos tomar la puerta que Dios nos abre en medio de la tentación, podremos vencer la tentación sin caer en ella. Vamos a ver qué dice en 1 Corintios 10:13. No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará de ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. Ok, aunque nosotros sabemos entonces que Dios es fiel para proporcionar una salida a la tentación, es necesario que nosotros decidamos tomar esa puerta que Él nos abre. ¿Sí me explico? Él dará la salida a la tentación. ¿Estamos? Hay ciertos lugares, personas y circunstancias que parecen ser peligrosos para nosotros en términos de interrumpir nuestro deseo de honrar a Dios. En nuestra oración nosotros debemos de pedirle a Dios que nos ayude a mantenernos despejados y que fijemos nuestros ojos en Él para que no seamos tentados a desviarnos. ¿Estamos hasta aquí? Ok, déjenme ver. Iba a comentarles algo que no lo traigo aquí escrito, pero se me fue. Bueno, la próxima semana, hermanos, continuamos con nuestro tema. Hasta aquí. ¿Hay preguntas? Ok. Bueno, pues vamos a orar, hermanos, para
terminar, espero que la próxima semana recuerde el comentario que les iba a hacer respecto a esto. Por lo pronto vamos a orar, vamos a terminar la transmisión mientras nos preparamos para la predicación de la palabra después de la alabanza, y vamos a alistándonos. Amén. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias, muchas gracias, Señor, por este estudio que nos has concedido el día de hoy. Gracias te damos por tu misericordia, por tu fidelidad, Señor, porque tú eres bueno, porque tú eres fiel, porque para siempre es tu misericordia, Señor. Queremos pedirte, Dios, en esta tarde que esta palabra que hemos aprendido el día de hoy tú la bendigas, la santifiques en nuestro corazón, la hagas carne en nuestro corazón, Señor, y seamos edificados en ella. Padre, en el nombre de Jesús, ayúdanos a perdonar, Señor, y ayúdanos a resistir la tentación, Señor. No nos metas, no nos dejes caer en la tentación, no nos expongas a ella, Señor, en el nombre de Jesús. Te lo pedimos, Dios, y te damos muchas gracias por toda tu fidelidad, Padre. Amén. Amén. Que Dios les bendiga.